Estamos nosotros junto al señor Carlos Franco Llanos, que es el padre de familia de este escolar que lamentablemente ha sido víctima del robo de un teléfono celular y la agresión que se conoció en nuestra ciudad. Vamos a conversar con él para conocer tanto cómo va marchando la investigación a nivel fiscal y sobre todo cómo está el tema administrativo en la UGEL. Señor Carlos Franco, muy buenos días, gracias por darnos estos minutos. Cuéntenos cómo se encuentra usted, pero sobre todo cómo se encuentra su hijo. Sí, buenos días, como audiencia de Radio 1. Tengo que, digamos, en este momento hacer un informe, digamos, de todo lo que ha ocurrido, digamos, que viene lentamente avanzando, prácticamente no hay avance, ¿no? Todavía estamos en las declaración de los actores de este crimen, digamos, como es el crimen, un robo, amenaza, digamos, de vida que nos ha, a toda la familia nos han amenazado prácticamente a su padre, a mí, a su madre y a él mismo. Entonces, y esto entonces continúa, entonces libremente, digamos, estos casos todavía, por ejemplo, los chicos siguen asistiendo como si no hubiera pasado nada en el colegio. Por eso estoy en este momento preocupado, digamos, porque en el colegio no hay ninguna medida correctivas ni medidas de para apoyo, digamos, a mi hijo. Por ejemplo, esos niños, digamos, en el patio están todos, dice, mi hijo me cuenta, digamos, los chicos pasan delante de mí, cruzando para aquí, para allá, así, delante de mí, como provocándome así. Entonces, esos casos, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? El director debe tomar unas medidas correctivas, y esas medidas correctivas, decir un poco, digamos, que no se acercaba, digamos, así, a cierta distancia, digamos, pero eso no ocurre, nada, pero sí parece que el director me mencionó que estamos dando garantías, pero garantías ¿para qué? Para esos mismos chicos que han actuado en esa forma. Entonces yo no estoy de acuerdo con lo que el director ha manifestado. Entonces por eso voy a pedir con un documento qué medidas correctivas y qué medidas de apoyo, digamos, a mi hijo le han dado. En realidad, digamos, nos debía comunicar eso, pero no hay nada, digamos, ninguna comunicación por parte del director. Ahora, en cuanto a las manifestaciones de los chicos, pues ya dos de los actores ya han manifestado todo ratificando cómo lo que ha ocurrido. Confirma todo, digamos, lo que ha sucedido, como ha declarado mi hijo. Casi el 90% de los hechos lo han narrado así como ocurrió en mi hijo, pero un 10% que no está dentro de la verdad. Pero lo importante es, digamos, esas manifestaciones consolida, digamos, lo que mi hijo, digamos, ha sufrido en ese día, digamos, incluso las amenazas, los golpes, todo eso, esos jóvenes mismos, entonces ya han confirmado, ya han hecho su declaración en la policía. Ahora, el tercero, digamos, actor, el principal, como 4 citaciones, la quinta citación recién se apersona, digamos, como un nuevo abogado, porque anteriormente había una fiscal, igual la fiscal se inhibe, digamos, porque el abogado que habían tomado al último, que era un familiar, seguramente así más o menos. Entonces esto viene retrasando, entonces ahora recién, entonces el jueves pasado, entonces ha hecho su manifestación el actor principal, el que digamos, en este momento lo tiene el celular, todo eso sería más o menos en cuanto. Ahora, digamos, aparte de eso, digamos, yo a la UGEL he presentado unos documentos también manifestando, digamos, sobre las medidas de protección que darse a mi hijo y las medidas correctivas también. Pero entonces hasta ahorita no tengo información, pero de repente están implementándolo. Pero he recibido una comunicación ayer de la UGEL en donde pone en conocimiento que ya los casos que ha presentado usted, digamos, con documentos, han pasado a la Comisión de Procesos Administrativos, en donde cual están evaluando para aperturar dicho caso, ¿no? Entonces, ¿proceso administrativo para quién? ¿Para el director de la institución? Eso no está, digamos, en el documento no especifica nada, simplemente así, en la Comisión de Procesos Administrativos, digamos, está. Pero yo presenté, digamos, por ejemplo, documentos a la UGEL, donde maltrato, digamos, psicológico y bullying, digamos, de mi hijo, digamos, anteriormente que había en el centro educativo. Después también he presentado, digamos, otro documento sobre denuncia, dice, violencia contra y omisión de funciones, es al director, ¿no? Digamos, y los personal, digamos, que están encargados en velar, digamos, la seguridad de todos los alumnados. Ahora tengo otro memorial, digamos, he presentado, digamos, porque en el colegio había la última convocatoria, digamos, del presidente APAFA. Entonces en esa asamblea se acordó elaborar un memorial, pero parece que la presidenta entonces ha hecho un memorial, digamos, así, no contundente, así, digamos, sobre el caso. Entonces eso está en la dirección también, pero aparte yo he hecho otro memorial pidiendo, digamos, de que se investigue el caso,
el caso, porque hay una preocupación total de los padres, porque días anteriores había una reunión del comité de aulas, yo soy presidente del comité de aulas de mi hijo, entonces esa reunión que nos han convocado, han asistido, digamos, a la mayoría de los padres de familia, los presidentes de comités de aulas, pero entonces en esa reunión lo que pasó es que el director se puso a exponer todas las normas, todo así. A las finales casi no había cabida para expresarse, digamos, el descontento que había en los padres. Entonces un padre comenzaba a hablar y todos los padres comenzaban allá queriendo participar, y el director ha tenido que prácticamente suspender la reunión. Entonces todo eso también he puesto en conocimiento, que la UGEL convoque nuevamente una reunión a los padres de familia, porque hay muchos casos de violencia en el colegio. Ahorita, digamos, eso lo he pasado, digamos, así en un documento, entonces eso está presentado, digamos, en la UGEL. No sé, ahora voy a volver a ir a, digamos, a la UGEL para pedir cómo, digamos, cómo está tomando estos casos para que se investigue, porque yo estoy pidiendo que se instale una comisión en el colegio, una comisión, pero no, porque el director nunca lo va a hacer. Entonces, por personas, digamos así, padre de familia, defensor del pueblo y otras autoridades de la UGEL, entonces que se haga y recepcione todas las quejas de los comités de aula, porque hay, según en esa reunión, escuché, digamos, que ha habido violencias y han retirado dos padres de familia, no, 2 profesores, entonces por caso de violencia. Entonces, pero el director manifiesta con unos documentos que menos mal este año tenemos solamente 8 casos de SAMS elevado a la CICEBE, dice, digamos, ahí donde está encargada la escuela, para ver los casos de violencia, digamos, de bullying. Entonces, pero años anteriores de ahí menciona de que ha habido 20, 30, así, entonces estamos disminuyendo bien. En ese momento, cuando los padres salen ya en conjunto, todos los padres, el descontento que se notó ahí en esa reunión, entonces de ahí, entonces el director visto que cambió de estrategia, entonces tratar de suspender la reunión, que no por concluido la reunión. Entonces esas cosas entonces tienen que aclararse, porque los padres de familia están en este momento, digamos, preocupados por los casos de bullying, porque hay casos que los niños, por falta de control del director, o el director prácticamente es responsable aquí, que tiene que monitorear todo en cuanto a la disciplina de los chicos. Entonces, ¿qué pasa? Eso no existe. Sería bueno que muestre un plan, digamos, ahí cómo está haciendo su trabajo, digamos, en cuanto a los problemas de violencia. Pero puntualmente para estos 3 escolares, ¿sabes si hay casos, antecedentes o otros hechos de violencia? Sí, pero así, su mamá, digamos, de mi hijo, también está, digamos, ahí permanentemente, últimamente nos turnamos para recoger a mi hijo. Y eso, una de las madres se acerca. Por ejemplo, dice, ese actor principal. Ese es uno de los que ya prácticamente su mamá perder el control sobre su hijo, dice, no sé qué hacer. Hay casos dentro incluso de su barrio mismo, ha ocurrido así, es casi igual que el caso que me está sufriendo, pero todo no ha quedado en denuncia, simplemente en arreglo de familia, así nada más. Hay otro, por ejemplo, yo estoy pidiendo, ahora voy a pedir, porque dice que dentro del colegio ha habido casos de esos alumnos y el actor principal en contra, digamos, de las acciones en contra de los profesores, y los profesores han hecho sus informes respectivos, pero ¿qué ha hecho hasta ahorita el director? O cómo, entonces esas cosas es necesario que se sepa y qué medidas, porque si vamos a dejarlo eso así, va a continuar el caso de violencia. Por eso usted está pidiendo la conformación de una comisión. Justamente por eso pido que un día me encontré con el defensor del pueblo. Entonces me dijo, ya bueno, me felicitó, todo el caso como estaba haciendo la denuncia. Entonces ellos por oficio van a actuar, para, no sé, para hacer un trabajo, digamos, hacer una comisión, pero hasta ahorita yo no veo nada. Entonces yo quiero, digamos, reiterarle al defensor del pueblo, si es posible, encabece estas comisiones para instalar en el colegio. Y no solamente en el colegio, casi en todos los colegios de secundaria está sucediendo esto. ¿Pero por qué? Por falta, digamos, de repente los directores no tienen, digamos, un plan, digamos, para hacer el trabajo contra la violencia, digamos, de escolares. Por otro lado, usted está pidiendo medidas de garantía, entendiendo de que estos 3 alumnos, presuntos agresores, no pueden ser expulsados ni retirados de la institución. Eso es lo que me extraña a mí. Por lo menos yo planteé, digamos, estoy planteando, y voy a oficialmente con escrito, voy a presentar que esos alumnos actores ahorita ya tienen, digamos, ya una acusación fiscal incluso, ya, entonces, por lo menos debían, digamos, esos alumnos venir al colegio, sus padres traerlos y recogerlos, y en ratos de receso tenerlos bajo custodia, digamos, de la autoridad, por lo menos. Pero ¿qué pasa?
lo mismo. Entonces el círculo vicioso que existe en el colegio, esos chicos están ahí en el grupo y esos son los principales actores ahí, por ejemplo, para el caso de violencia. Entonces esas cosas entonces, no se debe permitir, entonces debe tener un poco de criterio el director, entonces tomar ciertas medidas correctivas contra esos alumnos que han cometido este caso. Ahora igual, las medidas de protección para mi hijo, como debe ser bien claro, pero no saben nada, cuáles son las medidas de protección. Según me dice mi hijo, esos chicos delante de mí se cruzan a propósito y corriendo mismo en el rato de receso, y como provocándole, como decía. Entonces esas cosas no debían ocurrir. ¿Qué pasa? Los demás compañeros del colegio, ¿qué cosa dicen que el caso no? Y siguen lo mismo, y sí, no, como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿cómo estamos formando a los chicos? Eso yo creo que hay que, en este momento, el director y los profesores tienen que tomar en cuenta, digamos, hacer el control. Y los auxiliares, principalmente, uno de los casos, por ejemplo, un auxiliar, a propósito, el que está, digamos, responsable del caso, ha pedido su licencia, con el caso de enfermedad desapareció, ¿no? Que eso está obstruyendo la investigación prácticamente también igual, cada que informes, que él así que tenía que hacer los reportes, los informes de los casos que han sucedido en el tercer año, por ejemplo. Entonces no se da, entonces ahora está con licencia, hay otro auxiliar que ha reemplazado. Correcto. Fernando, te comento que también estamos con el abogado de la parte agraviada, el abogado César Málaga, a quien vamos a pedirle unos minutos que nos explique también cómo va el tema a nivel fiscal. Buenos días. ¿Cómo se va llevando a cabo esta investigación, entendiendo que hubo cambios también en el nivel del Ministerio Público? Sí, buenos días. Yo creo que al inicio se había tipificado el hecho que ocurrió el 10 de octubre, al ser considerado como robo agravado, es decir, aplicando el artículo 189 del Código Penal, y sobre todo bajo los alcances de esta nueva ley que ha salido en la 22330, que considera pues a los menores de 16 y 17 años ya no simplemente como infractores, ¿no? Sino se las trata como cualquier persona adulta, ¿no? Tratándose de delitos graves, dentro de los cuales está el robo agravado, ¿no? Entonces, lo importante fue un primer paso positivo, creo que ha sido asumido por la Fiscalía Provincial y no por la Fiscalía de Familia, ¿no? que es un trato mucho distinto, ¿no? En ese sentido, sí, se han recibido las declaraciones en la investigación preliminares de cargo de la policía de dos chicos que corroboran la versión del joven agraviado, del adolescente agraviado. Es decir, concuerdan plenamente. El tercer chico, prácticamente a la tercera, cuarta vez recién asistido ya con su abogado, bueno, ya negado, ¿no? Diciendo que simplemente le había prestado y que se lo había devuelto ahí. Bueno, son versiones que hay que corroborar dentro de un proceso investigatorio, que no hay más pruebas, el uso de una pistola de juguete que inclusive ha sido entregada a la Policía Nacional. Es decir, no solamente es el hecho del uso de la fuerza física, sino también el empleo de armas. Ahora, eso que sea juguete o no juguete, en ese momento no tiene validez, no importancia, porque no se van a poner a mirar, pues no si es de juguete, no de juguete, sino que la intención o el dolo que es de tratar de robar un objeto, que era el iPhone que pertenecía pues al joven estudiante. En ese sentido está ahí, ¿no? Ahora, el problema que hay un poco de demorar esto es que el abogado de la parte demandada, denunciada, es pariente o es compadre de la fiscal, así es que la fiscal en un inicio estaba llevando adelante, pues, cumpliendo con las normas en inhibido, ¿no? Así que ha pasado un nuevo fiscal y que esperemos, pues, vamos a tener una cita inicial el día jueves para ver, ya que se ha complicado las declaraciones de todos, se ha recabado ya las decisiones de todas las partes y sobre todo que se ha recogido, ¿no? Que se lo tiene lacrado justamente ahí el elemento que utilizaron para amedrentar al joven agraviado. ¿Cuál es el plazo que tiene la Fiscalía para esta etapa? Han dado 60 días, ¿no? Ya prácticamente hemos pasado un mes, ¿no? Desde el 10 de octubre, estamos 10 de noviembre. Esperemos que esto se agilice a fin de que se hagan los informes. Creo que ya las cosas están claras, y las pruebas están ahí, y bueno, pues ahora vamos a ver la exposición del fiscal, ¿no? Pido el plazo, ¿qué es lo que debería ocurrir? Claro, iniciar lo que es la investigación preparatoria. Ahí también tenemos que nosotros, que ya se ha iniciado, ¿no? Pero que sí complementarla, para hacernos también parte civil, ¿no? Del proceso de poder investigar, porque pasando la etapa preliminar, que es la etapa fundamentalmente policial, pasamos a una etapa, ¿no? Para poder seguir adelante el proceso, que es un poco largo, es cierto, ¿no? Los procesos penales
tratándose de delitos graves como el que tenemos es un poco laxo, pero lo que queremos es, ¿no?, la agilidad que debe haber en el cumplimiento de las normas que deben existir. Bien, Fernando, esta es la situación que actualmente se vive con este caso. No sé si tienes con alguna... César, por favor. Sí, vamos a ponerle en contacto con el abogado. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, Nano. Una consulta, ¿qué hace el sector de educación? Disculpen, ¿no? ¿Me copias? No te escucho, Nano. A ver. Richard, ¿podemos mejorar ese audio? Si podemos dar un mejor retorno al celular para que pueda escuchar. A ver, compañero, ¿me escuchas, César? César, buenos días, ¿me copias? Sí, mira, hay que ver eso, la parte administrativa, y eso es lo que me preocupa más, ¿no? Tú sabes, Nano, que el tema del administrativo, que es el más importante, creo que en SAFE, porque este es un hecho que debe servir de precedente, no solamente para este caso, sino también para todos los hechos que vienen ocurriendo en la región. Ahora bien, el último oficio que le han hecho llegar al señor Franco es de que han puesto todo el conocimiento de todo esto a la Comisión de Procesos Administrativos de la UGEL, ¿no?, para que ellos evalúen y vean por el tema en particular y de otro, ¿no? Porque como como lo ha señalado el señor Franco, ya ha habido denuncias anteriores, ¿no? Es decir, han habido ya antecedentes que no se han hecho caso, y en ese sentido es lo preocupante, ¿no? Es cierto, ahora las normas lamentablemente educativas no permiten, por ejemplo, como antes, no expulsar al estudiante o separarlo de la institución, pero deben tomarse medidas de protección a la víctima, ¿no? Es decir, no permitir, por ejemplo, que la aproximación entre victimarios y víctimas, no permitir, por ejemplo, que haya ese acercamiento o la intimidación tanto físico como psicológica, o también intervenir a nivel, sobre todo en los auxiliares de educación, ¿no? Porque hay una comisión de convivencia que existe en cada institución educativa, que es la encargada de ver estos casos, y también proceder a las denuncias al sistema de la plataforma que se llama CICB, ¿no?, que es una plataforma del Ministerio de Educación para ver todos esos casos, ¿no? Y no simplemente dejar que, bueno, pues como no se puede hacer, expulsar, bueno, ahí se queda con... Claro, pero a ver, paños fríos, ¿no? A ver, discúlpame. Lo que tiene preocupado al señor Franco, y que también debería tomarse cartas en eso, tanto a nivel del colegio como también a nivel de la UGEL. César, ¿me copias? Primero, la parte de fiscalía, que es el lado penal con un menor de edad, tendrá que definir la acusación, ya tomó las declaraciones, la sanción que tendrá que recibir el menor por el acto llevado adelante, se habla de una pistola de juguete, etcétera, etcétera, y la responsabilidad de los tres, porque en realidad hay uno que ejecuta, al parecer el principal, y dos cómplices que han estado ahí, que además han dado declaración. Son menores de edad. Me preocupa el tema administrativo de la UGEL, que la verdad, te voy a ser sincero, hace mucho tiempo siento que es un aparato inútil, un aparato poco de respuesta ante los hechos que se producen con los maestros, con los educandos en el sector de Tacna. Yo lo veo más en los arreglos, en las componendas de colocar a un director de UGEL, de colocar a jefes de personal, de hacer traslados internos, externos, y una serie de actos ilícitos, en mi opinión, que se cometen al interior del UGEL. Pero su función principal es esta, la de, más allá de colocar profesores en que todas las aulas, es de que el sistema funcione, y parece que no está funcionando. O sea, esto sucedió hace un mes. ¿Cuántas charlas, talleres, acciones se han tomado adelante en la institución educativa para trabajar el tema del bullying, para trabajar el tema de la convivencia escolar, para mejorar las relaciones de estudiantes con un maestro para que pueda denunciar temas de agresiones o actos que se cometan al interior de la institución educativa? ¿Cuántos informes hay de los hechos por los especialistas para que puedan detallar todo un trabajo que se puede hacer en la institución educativa? Porque
los casos de bullying no se están dando en un colegio, se están dando en la gran mayoría de colegios de la ciudad de Tacna, y en la mayoría de casos no les hacen caso a las autoridades educativas, no los tienen en cuenta, y eso lo que genera es mayor violencia. Y desde la educación, desde los colegios, en vez de crear gente para el futuro, estamos generando delincuentes que podrán tener diversas aristas, padre y madre juntos, separados, con trabajo, sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero eso se tiene que analizar si nosotros queremos que esa juventud que está entrando en la etapa de la secundaria para terminar el colegio, esté enfrentándose en ese momento a una situación de violencia, delincuencia, drogadicción, alcoholismo, etcétera, en las instituciones educativas. Ha salido recientemente un informe que habla que Tacna ha subido en la deserción educativa de quinto de media, y la gente de la UGEL y de la DRED se han quedado calladas en ese tema. Pero no, ¿qué se ha hecho con eso, César? Totalmente de acuerdo con tu diagnóstico, Nano, ¿no? Es un problema no pequeño, ¿no? Es decir, este acontecimiento que ha ocurrido con el hijo del señor Franco es un problema que es generalizado a nivel de Tacna, ¿no? Y aquí hay que ver el tema de la muñeca que deben tener las autoridades educativas. Mira, como ex dirigente sindical, ¿quién no conoce todas las cosas que ocurren siempre en las instancias intermedias de educación, ¿no? Llámese hoy UGER, llámese antes Dirección Regional de Educación, en los cuales hay un tema, por ejemplo, en los temas profesionales y laborales del magisterio, pero también el tema principal, que como tú bien lo has tocado, ¿no? El tema del funcionamiento del engranaje educativo, ¿no? Es decir, que el sector educación cumpla la función para la cual está, que es formar ciudadanos de bien, con valores, y que deben contribuir al desarrollo del país, y no estar generando este tipo de problemas. Al contrario, ¿no? Que no vemos un futuro, porque ellos ya ni siquiera son el futuro, son el presente del país. Por eso ahí tiene que ver, mira, a pesar de las normas limitativas que hay, primero, muñeca del director, creo. El director debe ser una persona capaz, profesional, con experiencia, que sea capaz de hacer funcionar el engranaje dentro de una institución educativa. Y en segundo lugar, las autoridades educativas, que también son las encargadas de supervisar. Para eso está la función de la UGEL, supervisar y hacer cumplir las funciones y la normatividad como debe ser, y no solamente quedarse en normas limitativas, o bueno, pues empezarse a echar la pelota unos a otros, ¿no? Se ha puesto en conocimiento de la Comisión, dice, de Procesos Administrativos. ¿Ahora qué? Ahora, ¿qué viene adelante? ¿No? La Comisión Permanente de Procesos Administrativos es otra instancia dentro de la UGEL. Ahora, una nueva investigación, alargamiento de plazos, y mientras tanto, ¿qué hacemos con el joven que es víctima? Eso es lo que no nos ponemos a pensar, ¿no? Entonces, ahí tenemos que poner las cosas claras de tal manera que camine todo, que cada uno cumpla sus funciones que deben hacerlo. El director, la comisión de convivencia que existe en cada colegio, ¿no? No es solamente una comisión nominativa, sino que debe cumplir, como tú bien has dicho, charlas, solamente con charlas se arregla la cosa, o de eso debe ser un trabajo continuo que debe existir en cada aula, en el trabajo que debe existir dentro de el gran laboratorio educativo, Nano, es el aula. Es ahí donde el profesor, donde el tutor, donde los padres de familia y los estudiantes realizan estas actividades, ¿no? Y es ahí donde debe haber todo un principio, todo un engranaje que va tutor, coordinadores, comisión y finalmente el director, y luego pasamos a la instancia de la UGEL y finalmente la Dirección Regional de Educación, a fin de que no se vuelvan a repetir estos casos como el que está ocurriendo, y que no es el único, Nano, no es el único. Por eso hay que felicitar al señor Franco, que es uno de los pocos que ha denunciado, porque esto generalmente se queda ahí, ¿no? Y simplemente se sigue ahondando el tema y cada vez va creciendo como una bola de nieve. Claro, y no, si no actuamos para corregir, y no con violencia, sino conversando y educando a los jóvenes, estos jóvenes luego ante la impunidad, van a replicar esto en las calles cuando terminen el colegio y hasta saliendo del colegio, que es lo que hemos visto con este caso. Sí, pues por eso mira, será criticado esta ley 32.330, Nano, que inclusive está yendo al Tribunal Constitucional, todas esas cosas,
pero creo que la realidad pues amerita a veces que haya estas cosas, ¿no? de que se aumente o se amplíe más el espectro de la responsabilidad penal que pueda haber. Claro, al joven hay que convencer, ¿no? Yo soy profesor de aula, Nano, a mí nunca me ha gustado ser director, coordinador. El gran laboratorio y la gran amistad nace ahí en el aula, ¿no? Ahí es donde se hace la convivencia democrática, participativa con los estudiantes. En el aula se trabaja, pero tiene que haber un principio de autoridad por parte del director y por parte de esta comisión de convivencia, entre comillas, que se llama y que debe cumplir esas funciones, ¿no? Entonces, no solamente esperar que ocurra un hecho para llamar a un psicólogo o llamar a la policía que den una charla y creen que con eso se soluciona el problema, y eso no es así, ¿no? El problema educativo es todo un problema mucho mayor en el cual se necesitan los profesionales de educación, para lo cual, como nosotros hemos sido formados durante 5 años y por algo nos capacitamos y por algo tenemos a nuestro cargo la formación de los estudiantes, sobre todo los adolescentes, que es una etapa crítica dentro de lo que es la formación ya de la personalidad final de un joven que va a salir prácticamente a ser un ciudadano y participar en la vida política de nuestro país, ¿no? Ya, ahora, a usted, la OGEL, ¿qué les ha informado? Bueno, lo último, el día de ayer nos ha hecho llegar un oficio de que todo esto que ellos han hecho un proceso investigatorio y lo han puesto en conocimiento de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos que tienen OGEL, a fin de determinar si hay responsabilidades en directora, los alumnos profesores, la comisión, pero eso ya lo ve la Comisión de Procesos Administrativos. Ya, pero ¿y cuándo vamos a tener resultados? Eso es lo que esperemos, que sea inmediato. Según el oficio, de inmediato dice que se van a actuar, porque el que nos ha hecho llegar... de inmediato ya fue un mes. Exactamente, ¿no? Por eso solicitamos que de inmediato actúen, ¿no? Eso tiene que ser así, ¿no? Bien. Perfecto. César, dato educativo para la población también, y que se mantiene oculto acá en la ciudad de Tacna, porque somos primeros en matemática, somos segundos en lectura, estamos bien en cuartos en acceso a internet nacional, sextos en acceso a agua y 4 en acceso a desagües, lo cual, teniendo en cuenta la zona altoandina, es interesante. Pero éramos sextos en conclusión de secundaria, lo cual ya estaba mal. 86,2% de alumnos en Tacna terminaban el colegio. Ahora somos 17. 81,6 termina el colegio. O sea, hay casi un 20% de alumnos que no terminan el colegio en Tacna. Sí, esa es la realidad, ¿no? Y lo vemos en todas las instituciones educativas, ¿no? De que no hay ese proceso de culminación y estamos decreciendo. Eso está, ¿no? por si acaso, para aclararlo, está en el último informe del Competitividad 2025 del Instituto Peruano de Economía. Sí, he tenido acceso al documento Nano, y eso es cierto, ¿no? Lo vemos a diario en las instituciones educativas que pues, lamentablemente pues nuestros estudiantes no terminan el proceso educativo, ¿no? Que debía terminar en un quinto de secundaria, hacia el cual ingresaron desde inicial y que debía culminar en el quinto de secundaria, como es la educación básica, ¿no? Que es lo fundamental en la formación ciudadana, porque es que también, Nano, acá hay una tergiversación en cuanto al tema educativo, ¿no? Muchos creen que la finalidad de la educación básica es que el estudiante vaya y termine en la universidad, ¿no? Claro, es un ideal, ¿no? Pero recordemos, la educación básica que acaba en secundaria tiene como finalidad la formación del estudiante como persona, ¿no? Ya el tema profesional, le da un tecnológico, un pedagógico, y da una universidad, es otra cosa distinta, ¿no? Por eso a mí me extraña cuando dicen, no, colegio preuniversitario, colegio militarizado. Es decir, no, yo te digo, Nano, que la educación inicial, primaria y secundaria está hecha para formar como ciudadanos. Y eso es lo lamentablemente que no está cumpliendo hoy en día, y estamos viendo esto es lo que está pasando, ¿no? Es decir, la educación secundaria, recuerdan, ¿no? Cuando estábamos en el colegio, ¿qué era? Pues retorno, retozo, estudiar, responsabilidad, desfilar, valores.
Esa es la formación que debemos tener, porque salimos de secundaria con 16, 17 años a puertas de obtener nuestra ciudadanía, ¿no? Y eso es lo importante. Y esas cosas, cuando las llevamos hacia otras cosas, con este bendito programa o la filosofía de las competencias que nos han metido, han tergiversado totalmente el sistema educativo de tal manera que ni siquiera es atractivo para los estudiantes. Eso hace que los estudiantes por un lado se vayan contribuido más y también con la situación económica de nuestro país, ¿no? Los padres aparte que son separados, que padre y madre trabajan, padre y madre están en otro lado y no se dedican a sus hijos, que es la primera función que debieran tener. Ahí hay problemas también en la estructura familiar, eso es muy cierto, con la vida que tenemos hoy acelerada, que no alcanza la plata y no alcanza el tiempo, que es lo que repite todo el mundo. Cuando plata no puede haber, pero tiempo sí uno se puede dar para hablar con la familia o conversar con los hijos, y andamos alejados también por esa falta de contacto y estar pegados a redes o a celulares. Pero nada justifica que en el sector educación se abandone ese sistema para educar mejor, para preparar en valores y en otros a los chicos, y que cuando ocurren estos hechos nos demos cuenta que no se trata solo de un colegio, porque en este caso hablamos del Albarracín, pero sucede en muchos colegios de la ciudad de Tacna, desde el más humilde hasta el más pituco, como se la puedan dar, sucede en estos casos en los colegios de la ciudad de Tacna. Así es, Fernando, ¿no? Mira, lamentablemente esto, Fernando, estos aparatitos que nos han salido, nos han roto el vínculo familiar, ¿no? Recuerden, una mesa, si vamos a una mesa, el papá y los hijos, cada uno está con su celular haciendo sus cosas y ni siquiera un minuto de conversación intrafamiliar, que es lo que verdaderamente es lo que une a la familia, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Cada día, diariamente, en la noche, habrá un momento en el cual se pudiera conversar, que esa es una parte que no se debe abandonar dentro de esa convivencia. Igual que dentro del aula, con ese sistema de que usar la tecnología, los sometemos a los alumnos a pegarlos a una computadora, si bien es cierto es más atractivo, pero también el profesor ha perdido ese contacto personal que antes existía entre profesor y alumno, y esas cosas son las que vienen agravando esto. Pero como tú bien lo dices, Nano, eso no es óbice para que la situación esta se esté agravando, sino al contrario. La tecnología es un instrumento tan igual como una pistola se puede utilizar para defenderse como para atacar. Una computadora, un celular puede utilizarse para bien y para aprovechar la tecnología para hacer mejor las cosas y educar mejor a los estudiantes, que es el atractivo que tienen hoy en día, ¿no? Y en eso creo que debemos tener acá una gran revolución educativa. Y acá tenemos los mecanismos, Nano. Tenemos los presupuestos, ¿No sientes que nos hemos quedado conformes con ser primeros en educación a nivel nacional en las pruebas que se hacen, en vez de avanzar con mayor insistencia en sacar largos cuerpos de ventaja? Por ejemplo, hoy que se habla de tecnologías, inteligencia artificial, en temas de violencia, etcétera, que se deben ser aristas también de gestión de las autoridades. Por supuesto, mira, hay dos cosas, lo que te decía, Nano, tenemos presupuesto. Con el presupuesto podemos aprovechar la tecnología de última generación, como tú bien lo dices, inteligencia artificial, computadoras, internet, redes sociales. Hagamos que los colegios sean un gran laboratorio tecnológico como debiera ser. Pero no olvidemos, Nano, siempre cultivando los valores, que es lo importante, ¿no? El hecho de usar una tecnología no significa tecnología por tecnología. Es que ese es el problema, ¿no? Hoy entendemos que hay que dar tecnología, pero nos olvidamos lo principal, que son los valores, ¿no? Hoy debemos tener con ese presupuesto que tenemos, podemos invertir en colegios modernos con paredes. Recuerde que alguna vez algún gobernador o presidente regional invirtió en fierro y cemento, pero con eso se mejoró la educación. No. Tú sabes, Nano, nosotros los profesores como profesionales de educación podemos enseñar hasta con una pared. Cuando hay una capacidad, se enseña hasta con una pared. No necesariamente con tecnología. Ahora con tecnología es mucho más fácil y mucho más dinámico. Pero no olvidar el tema de los valores, que es lo importante, la comunicación, el patriotismo. Y por eso mi interés siempre en el tema que conversamos el otro día, ¿no? El valor patriótico histórico en Tacna no debe perderse. Eso nos retiraría mucho la violencia, porque nos veríamos como hermanos,
como coterráneos, como nuestros antepasados lucharon juntos contra un invasor chileno. Esas cosas nos ayudarían mucho. Por eso mi insistencia, no por el curso, no por saber fechas, no por saber nombres, no por saber batallas, no por saber cuántos murieron o cuántos vivieron en una guerra, sino que el hecho de querer a Tacna, por eso mi insistencia del curso de historia de Tacna, como un instrumento, Nano, no como una finalidad, como un instrumento para revalorar eso que se llama el patriotismo y la historia de Tacna, que nos hacía ver como hermanos antes. Cuando recuerda, antes dejábamos abierta la puerta y no echábamos llave y nadie entraba a robar, pues. Esos valores se han perdido en Tacna. Antes, cuando salían nuestras mamás, ¿qué hacían? Limpiaban la frontera de la casa. Por eso Tacna era la ciudad más limpia del Perú. Esos valores se han perdido. Cosas tan simples por el hecho simple de pensar en otras cosas, en números, en cantidades, en tecnología, pero dejar de lado el tema de los valores, que es lo más importante en la educación. Gracias, César, por acompañarnos el día de hoy.